Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos un martes más. Nosotras somos María Montero Villalba desde España y Paulina Ontiveros desde México. Juntas somos mamás doblemente pseudo normales y hoy tenemos un tema súper interesante y la que va a hablar va a ser María. Porque hoy vamos a hablar de doble excepcionalidad y nadie mejor que María en este mundo y universo y zonas aledañas para hablar de la doble excepcionalidad. ¿Cómo estás, María? Muy bien, como siempre, ya sabes, encantada de charlar contigo. Me encanta. Yo también. De echar chismecito un rato. Echar chismecito un rato, sí. ¿Y tú qué tal? Que nunca pregunto, ¿tú qué tal? Aquí estamos, todo bien, todo maravilloso. Y bueno, María, algunas personas me preguntan, eso dicen todos los youtubers y nadie les pregunta. Yo no soy youtuber y a mí sí me preguntan varias mamás, ¿qué es la doble excepcionalidad? Y te voy a decir por qué. Porque hay un lugar aquí en México, carísimo de París, así ultra mega caro, que realiza evaluaciones carísimas, carísimas, solamente de CI, por cierto, pero que es muy famoso y es la primera opción cuando googleas en México evaluación por altas capacidades. Y en este famosísimo lugar dicen que si se tienen altas capacidades, no se puede tener ninguna dificultad de aprendizaje, ninguna comorbilidad. Vaya, los niños con altas capacidades son una luz en el mundo y son sumamente perfectos. Y no hablo que la doble excepcionalidad sea imperfecta, solo todos somos imperfectos, o sea, todos tenemos cola que nos pisen. Y entonces ellos niegan este punto. Hay evaluadores que no, pero aquí en México este lugar sí lo hace, ¿no? Si dice, si tiene altas capacidades, no puede estar presente una dislexia, no puede estar presente, no sé, una discalculia, un trastorno del espectro autista o por déficit de atención, perdón, o etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, de entrada digo que sí, que sí es posible. Y se llama doble excepcionalidad. Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí que puede ser. Pero por supuesto, para que una doble excepcionalidad se dé, como siempre digo, el primer perfil que ha de darse, la primera condición son las altas capacidades. ¿Vale? Después de las altas capacidades, ya, pues eso, podemos tener como de forma comórbida, pues eso, un TEA, una discalculia, pero no solamente tiene que ser otra neurodivergencia, también puede ser un déficit auditivo, visual, inclusive personas que van en silla de ruedas, ¿no? Que tengan algún tipo de paraplegia o tetraplegia, no estoy muy puesta en ese, ahí en medicina ya no entro, pero vamos, también. Y fíjate, el otro día me hicieron una pregunta que me hizo pensar, porque claro, también se puede dar una doble excepcionalidad con altas capacidades y algún trastorno tipo depresión, ansiedad. Y me preguntaron, claro, si tú tienes doble excepcionalidad y tienes altas capacidades y ansiedad y te curas de la ansiedad, dejas de tener doble excepcionalidad. Y claro, me quedé así pensando y dije, pues, a ver, si tú tienes altas capacidades y tienes una ansiedad crónica, obviamente de la ansiedad, si es crónica, no te vas a curar, ¿vale? O una Pero depresión clínica. suponiendo, o una depresión clínica, ¿no? Pero vamos a suponer que esa ansiedad tienes la suerte, porque poca gente conozco que se haya podido salir, ¿no? Una vez que como que te atrapa la ansiedad, es difícil, pero bueno, vamos a suponer que sí, que esa ansiedad desaparece, pues sí, obviamente dejas de tener doble excepcionalidad. La Pues dejarías sí. de tener. Y yo, pues sí. Tendrías, claro, tendrías solo altas capacidades, porque la doble excepcionalidad justamente habla de dos cosas a la vez, ¿no? Esas altas capacidades con, pues, una neurodivergencia o un déficit auditivo, como he dicho, o déficit, por ejemplo, visual, o inclusive se han hablado, ahí estoy yo en investigación, hasta los del colectivo LGTBI. Ah, ese Ahí está no, interesante, ¿eh? claro, ahí no me meto mucho porque estoy en plena investigación, ¿vale? Sí, Entonces, yo honestamente no he visto investigaciones al respecto, pero sí debe ser muy interesante. claro,
Entonces, también hay una relación con ello. O al menos se está viendo que también podría haber una relación con ello. Entonces, pero de momento voy a hablar hasta donde sé seguro. Cuando sepa más, tengo más noticias, ya hablo. De lo que sí te consta. Claro, de lo que sí me consta. De lo demás lo dejo así un poco como en el aire, ¿no? Y Fíjate bueno, que, perdón que te interrumpa, yo hasta hace unos meses o años, no sé, era más escéptica de la doble excepcionalidad por una razón. No porque no creyera que existiera, sino que por estadística, entre comillas, yo que yo soy más de números, yo decía, bueno, por estadística ya tener altas capacidades es una población chiquita y todavía tener altas capacidades con otra condición, o sea, pues si compras un billete de lotería te la ganas. Eso pensaba. Pero, siguiendo aprendiendo, educándome y formándome, me di cuenta de una cosa. Mi chamaco presenta una doble excepcionalidad con un problema auditivo. ujú, Y de niño lo que le pasó es que la criatura, bueno, fue en un avión, se le taparon los oídos, tuvo una infección muy fuerte, que no se le atendió porque yo no sabía. Y ahorita van a saber por qué. Y resulta que perdió el 80% de audición. En ese momento, ¿no? Lo sometieron a una cirugía, le limpiaron, shalala, y recuperó y quedó más o menos como en un 80, ahora al revés, como 80%, perdió como 20. ¿Por qué no me di cuenta? Bueno, porque en ese momento mi hijo presentaba hiposensibilidad a muchas cosas. Es decir, seguramente la infección por oídos duele, sí, y duele mucho, pero él no sentía el dolor. ujú, Si no sentía el dolor la criatura, pues no lloraba, no se quejaba, no me decía nada. Esa es una. Otra, el chiquillo no me di cuenta ni cómo, así como no supe cuándo aprendió a leer los labios. Entonces yo mm, pensando que el niño me escuchaba y no me escuchaba, me estaba leyendo los labios. Hasta que cuando me empecé a hablar por atrás y alguien más me dijo, oye, el niño no está escuchando, y dice, ¿cómo no escuchas si yo le hablo y viene? Y bueno, fue cuando lo llevé al doctor a que lo checaran nada más por curiosidad, así como las altas capacidades, nada más por curiosidad. Y ya me dijeron, bueno, es que este niño ya perdió 80% de audición, le hicieron ahí no me acuerdo cómo se llama ese estudio que hacen, ¿no? Audiometría, audiometría. audiometría. Y yo me solté a llorar y dije, o sea, ¿cómo? Soy madre 24/7. ¿Cómo mi hijo pudo perder en 15 días 80% de audición y yo no me di cuenta? O sea, otra vez la culpa materna, pero bueno, ese es otro Mm, tema. Resulta que esta criatura enmascaró el problema de audición y con la hiposensibilidad que presentaba en ese momento, yo nunca me hubiera enterado, nunca. O sea, hubiera pasado mucho más tiempo y hubiera perdido más audición por esta situación. Afortunadamente, pues bueno, te digo, a la menor sospecha siempre soy de llevarlo al doctor, más vale. Y bueno, afortunadamente ya pasó y se revirtió. Te digo, tiene nada más 80% de audición, que yo no creo que sea problema, pero igual de los labios y cosas así. Entonces, me di cuenta que en casa tenía doble excepcionalidad y que es mucho más común de lo que yo misma pensaba, porque se enmascara. Tristes chiquillos, ¿ah? Claro, a ver, y con la doble excepcionalidad tienes eh, en muchas de las ocasiones un perfil enmascarar al otro o a veces es como que toma posesión, es como una doble personalidad, que no es así, pero es como unas veces toma posesión esas altas capacidades y enmascaran el otro perfil, o de repente es el otro perfil el que toma la posesión y enmascaran entonces las altas capacidades, y a veces tienes a los dos perfiles rigiendo al mismo tiempo, gobernando en el mismo momento. Es Y, como y es casi Venom. así, es como Venom. Y claro, es así realmente. Por eso hay tanta controversia con la doble excepcionalidad, ¿no? Es si, por ejemplo, está las altas capacidades en auge, ¿no? Y él es el que está coronado. Claro, está enmascarando, por ejemplo, vamos a ver mi caso, ¿no? El TEA. No, no, tú no puedes, no puedes tener, no puedes estar dentro del espectro autista. Ya, pero es que hay otras veces que si me miras desde la otra perspectiva, en otro día totalmente diferente, a lo mejor es el TEA el que está pronunciado en ese momento y no son las altas capacidades. Perdón, Entonces es como, acércate un poquito más al micrófono. ¿sí? ¿Se me escucha ahora mejor? Mejor.
mejor, ok. Pues como iba diciendo, que depende del día, se presenta como un perfil o el otro o los dos a la vez y por eso en el cole no, es que no, TEA no puede ser, o no altas capacidades, no, porque fíjate todos los déficits que tiene, las dificultades que tiene para, ya, pero es que a lo mejor en ese momento es ese perfil el que está tomando posesión del cuerpo y es el que está. Hay que tener tanto ojo. O sea, si hay altas capacidades, o sea, si hay una doble excepcionalidad, las altas capacidades están sí o sí, sí o sí. El otro, pues descubre cuál es, ¿vale? Vamos a descubrir cuál es. Sí, y es un tema y es un poner a los evaluadores en una dificultad tremenda, porque la semana pasada estábamos hablando de evaluación y a veces, por ejemplo, el evaluador puede decir, no, es que sí punto muy alto en esto y en esto, pero esto punto muy bajo, entonces no son altas capacidades. Santo, santo. O sea, Claro, pueden ser altas capacidades enmascaradas, como bien dices, por algún trastorno, un déficit, un problema, bueno, no un problema, otra, ya sea otra neurodivergencia, otra condición, o puede ser un problema físico, como en el caso de mi chamaco. En fin, pueden ser mil cosas. claro. Entonces, sí se necesita que el evaluador sea un expertazo para determinar altas capacidades ahí. Fíjate, si hablamos como la semana pasada, si hablamos del test, donde sí deberían de fijarse, lo he explicado muchas veces, los test de doble seccionalidad, cuando tienes una doble seccionalidad presente, ¿no? Esa especie de, cuando te dan una gráfica, esa especie de electrocardiograma, ¿no? Que como que yo la comparo, ¿no? Que tienes puntos arriba, puntos abajo. ¿Y en qué te puedes fijar? Lo he explicado un montón de veces. En, por ejemplo, en esa memoria de trabajo, ¿qué nos puede decir? Claro, si tú en la memoria de trabajo ves que tiene, eh, puede estar dentro del promedio o un poquito por abajo, pues ya no hay altas capacidades. Pero te está dando una pista. Velocidad de procesamiento, pues a lo mejor se puede ver afectada precisamente por la memoria de trabajo. Entonces, claro, también te va a dar niveles que estén promedios o inferiores, ¿no? Y así con todo lo demás, ¿no? Pero luego, sin embargo, podemos tener problemas, o sea, ¿cómo te diría yo? A nivel visoespacial, por ejemplo, a lo mejor ahí nos pega el pico más arriba, ¿no? Dependiendo de la persona. Pero me explico. Si tú te paras y observas el por qué hay unos picos que están promedio y por abajo y otros que están muy por arriba, quizá te pueda dar la pista de que efectivamente hay una doble excepcionalidad y vamos a averiguar cuál. No es en plan, es que la memoria de trabajo, fíjate que está, o la velocidad de procesamiento es que está. No, pero sí es que una cosa lleva a la otra, es decir, la velocidad de procesamiento se puede ver afectada por la memoria de trabajo, pero si luego tienes el visoespacial que está más arriba, o tienes la lógico-matemática, yo qué sé qué, párate, frénate, no descartes, porque Sí. ahí está el problema. Que Y, descartamos porque decimos, no, que como no está todo donde tiene que estar, Y por eso es que una evaluación para altas capacidades y más para doble excepcionalidad debe llevar tiempo, porque debe el evaluador tomarse el tiempo no solamente de realizar las pruebas, sino de analizar, de observar otras conductas, de entrevistar a más gente para ver qué más observan en la persona a evaluar, ¿no? En este caso hablamos de niños, pero en la persona a evaluar. claro, es que Imagínate, fíjate, perdón, no, perdón, imagínate los adultos como tú toda la vida enmascarando trastorno del espectro autista y altas capacidades. O sea, ¿cómo rayo? Y mujer, para acabarla de amolar. Digo, porque las mujeres por lo general mimetizamos más que los varones. Entonces, o sea, llegar a una correcta o realizar una correcta evaluación con estos tres puntos es difícil, muy difícil. claro, es que si nos basamos solamente, ya te digo, en lo que es la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, pero realmente, si pensamos bien, esos son como detalles de lo que sería el test, ¿no? Como algo,
Tú cuando mides realmente, por ejemplo, la inteligencia, si tú estás viendo que en el test tienes unas habilidades de razonamiento que están dando altas, eres muy hábil en la resolución de problemas, por ejemplo, comprendes ciertas cosas, a lo mejor que no están, eh, están a más nivel de lo que te correspondería por edad cronológica, contando con que seas un niño, y solamente nos vamos a basar en lo que sería la velocidad de procesamiento, la memoria de trabajo, yo qué sé qué, sinceramente se está escapando todo por el aire. Sí. No sé si me estoy explicando porque a veces cuando me meto de profundidad, yo sé lo que estoy en mi cabeza, lo que tengo, pero a veces no lo sé expresar bien. No sé si me estoy explicando correctamente porque lo tengo todo en la cabeza. Entonces, si no me estoy explicando correctamente, dímelo. No, no, sí, sí, sí te estás explicando ¿Sí? correctamente. Y sí es maravilloso, a mí me gusta mucho escucharte hablar sobre todo de doble excepcionalidad, por eso que dijiste, traes todo ahorita en la cabeza y es difícil filtrar. Así funcionan las personas con doble excepcionalidad, precisamente. O sea, tu alta capacidad está al 1000, está procesando todo, tiene toda la información ahí, pero tu espectro autista también está un poco inhibiendo el filtrado de la información y la salida de la información. Entonces, sí, si te estuviera evaluando alguien, podría decir, no, pues no, no puede tener ni altas capacidades, ni está dentro del espectro autista, no tiene nada. Eso es Claro, lo que dificulta. claro. A ver, yo, por ejemplo, en mi caso me pongo tan nerviosa porque necesito decirlo todo. O sea, es como cantidad de información y necesito decirlo todo. Y muchas veces me voy como balanceando de unas cosas a otras porque es todo importante para mí y es como que no termino de querer decir todo lo que quiero decir. Y todavía me falta más. Y no es que no lo sepa, es que no puedo expresártelo de otra manera porque es como que... Y muchas veces tengo que pararme y decir, cuando yo me veo, me siento, digo, sé que estoy yendo por este camino y tengo que decir, si no me estoy explicando bien, házmelo saber para poder hacerlo mejor, porque yo me conozco y sé que, aparte, es como que mi mente empieza a encenderse, todas mis historias, y yo quiero vomitártelo todo. Y sobre todo cuando hablamos de doble excepcionalidad, tú bien sabes que para mí es un gran hiperfoco y algo que me llena mucho y poder decirlo. Entonces, si algo no lo estoy explicando bien, dímelo. Yo te digo, pero no, todo bien. Entonces, la doble excepcionalidad, nada más para recapitular, son altas capacidades acompañadas de algún trastorno, alguna dificultad, alguna deficiencia o algún problema, incluso físico. Mencionábamos como, o sea, ¿no pueden existir personas ciegas con altas capacidades? Claro que sí. Obviamente es una doble excepcionalidad, ¿no? O alguna persona sorda con doble excepcionalidad, sí. Perdón, con altas capacidades, sí. Nuevamente es una doble excepcionalidad. ¿Sabes de quién me estaba acordando? De Stevie, por ejemplo, el de Malcolm. ¿Sí? Stevie anda en silla de ruedas, utiliza Ajá, silla de ruedas, pero tiene altas capacidades. Esa es una doble excepcionalidad. Stevie, exacto. ¿no? Y bueno, en Malcolm hay varios personajes con altas capacidades, es maravillosa la serie, pero no es comercial. ¿Qué más podríamos saber de altas capacidades? No es fácil evaluar, no es fácil encontrar un evaluador que tenga esa experiencia. De hecho, hace algunos meses hablé con una evaluadora y yo le preguntaba o le pedía más bien que me recomendara una maestría para en algún punto hacer yo evaluaciones. Y ¿sabes que me dio la recomendación que menos esperaba? Me dijo, estudia neurociencias, haz una maestría en neurociencias. Y decía, ¿pero por qué? Y ya me explicó, me decía, bueno, es que en neurociencias abordas demasiados campos. O sea, abordas el trastorno al espectro autista, abordas el déficit de atención, abordas discalculia, abordas muchos. Entonces, es mucho más fácil ya con la experiencia que traes en altas capacidades que la complementes con la maestría en neurociencias y puedas ser capaz de evaluar, en este caso, una doble excepcionalidad cuando se presente. No lo había pensado, jamás se me hubiera ocurrido, pero sí, o sea, pienso que una persona, un psicólogo con una maestría en neurociencias, con sus obvios diplomados en altas capacidades y demás, podría ser una persona adecuada para evaluar doble excepcionalidad. Pero Ujú. si no, tendrían que ser dos especialistas por separado. ¿Qué piensas? A ver, en mi caso son dos especialistas por separado, al igual que mi hijo.
Pero sí es cierto que cada vez que se va profundizando más en el tema de la doble excepcionalidad, van habiendo profesionales que son capaces de poder ver los dos perfiles siendo el mismo profesional. Hay de todo, ¿no? Lo ideal es que el profesional, el mismo profesional, sea capaz. No es necesariamente que tengas que ir a dos especialistas porque tengas dudas o porque tengas, sino que el mismo profesional que te vaya a evaluar, que vaya a entrevistarte, que vaya a hacer, sea capaz de poder identificar, aparte de las altas capacidades, si hubiera otro perfil o otros perfiles, porque no tiene por qué ser doble excepcionalidad, sino también está la multiexcepcionalidad, que ahí ya pues tenemos más de un perfil. Y ahí sí compren un boleto de lotería. Y ahí ya sí compramos la lotería y compramos al profesional y lo llevamos a casa, lo que haga falta, ¿no? Pero es importante, yo siempre digo que lo más importante para poder identificar altas capacidades, doble excepcionalidad, múltiple excepcionalidad, que el profesional esté, aparte de cualificado, obviamente, en evaluación, que esté actualizado en el tema que vayas a querer tratar. Si el profesional está actualizado, por ejemplo, pongo el caso, Paulina, cuando ella vaya a hacer sus evaluaciones, no va a haber otro profesional más evaluado, no, más preparado, informado, de todo, o sea, va a estar a la última. O sea, ella va a sacar un nuevo perfil, va a sacar un nuevo perfil que va a ser el Voy a perfil inventar Paulina. Va a inventar, o sea, claro, va a estar muy cualificada porque ella ya está emprendiendo su trabajo en ello. Entonces, si el profesional está totalmente actualizado, informado, preparado, y lo primero que hay que hacer es buscarlo. No cualquiera nos vale, siempre lo digo, no cualquiera nos vale. Y con esto no estoy desmereciendo ni muchísimo menos a los demás profesionales. Pero sí, oye, tú puedes ser muy bueno en un trastorno de conducta alimentaria y no ser bueno en altas capacidades, o ser bueno en Claro, enfermedades tipo esquizofrenia, bipolaridad, etcétera, etcétera, y no en doble excepcionalidad, o ser bueno en todo, ¿no? Pero lo primero que hay que buscar, o sea, no porque tengamos un título tal o un título cual, vamos a ser buenos en la materia que premie o que busques. no, y es que no tenemos que ser buenos en todo tampoco, o sea, No, no es necesario, no y hay hay que necesidad. entenderlo, ¿no? O sea, no, Claro, no, no puede, aquí en México decimos el que mucho abarca, poco aprieta, o sea, también andar tan dispersos, nos puede perder, y hay que aceptarlo, y hay que entenderlo, y ya, no, no pasa nada, no, no es el fin del mundo, pero sí es importante estar conscientes que la doble excepcionalidad existe, existe, por supuesto que sí, por supuestísimo que sí, doy fe y, y sí que sé que hay comentarios al respecto de que las altas capacidades no se pueden dar junto con, estoy cansada de escucharlo, cada vez los estudios científicos, no míos, yo solamente hago los estudios científicos con los profesionales que se encargan de ello. Cada vez lo avalan más, cada vez hay más descubrimientos sobre el tema, es maravilloso y a la hora de trabajar con una persona doblemente excepcional, no hay que olvidarse nunca jamás de ninguno de sus perfiles. Es decir, si está en edad escolar, por supuesto que el profesor, profesorado también se debe de actualizar, al igual que el equipo o el departamento de orientación que haya, también se debe de actualizar, porque hay que trabajar ambos perfiles. Hay que sí. seguir potenciando las actitudes sobresalientes que presenta la criatura, pero también hay que seguir trabajando esas dificultades que presenta la criatura. Sí, compensándolas. Porque imagínate que tiene dislexia. No va a poder leer y, ¿cómo no sabes leer y tienes altas capacidades? No, no es cierto. Sí, o sea, sí se puede, ¿no? Y de hecho escuché a no me acuerdo quién, se me fue el rollo, de alguien que tenía dislexia y altas capacidades y lo que hacía era como, si era una lectura en voz alta, releer como muchas veces el parrafito que le tocaba para entender, interpretar y estar bien seguro. Entonces ya cuando le tocaba, ya lo hacía más de memoria que por estarlo leyendo así. Ya, ese tipo Y de eso, cosas. claro, y eso no se llama resolución de problemas. Claro, y esa es una doble excepcionalidad. Es altas capacidades, sí, pero pues también dislexia, ¿no? Y ocurre lo mismo con la discalculia y con otras Claro, muchas situaciones hay más. muchísimas, la disgrafía también es otra, hay un montón de perfiles.
o de situaciones que se pueden acoplar a esa doble excepcionalidad. Acoplar no sé si sería la palabra más exacta, pero eh, tener juntas esas altas capacidades. Entonces, yo siempre insisto en lo mismo. Primeramente, mente abierta. Sí. Primeramente, mente abierta porque yo doy fe, lo vivo en primera persona, tanto como mujer como madre. Y segundo, más actualización, sobre todo los profesionales y gentes docentes, o sea, personas docentes, los que están en la educación, los que están como profes de los centros escolares. Actualización, por favor, actualización. Porque importante también, no perder de vista el estado emocional, las intensidades. Tenemos Y dos las perfiles, asincronías o disincronías que se puedan cronías, presentar es, sobreexcitabilidades y sus varios etcéteras. Entonces, es tema. yo he tenido una familia que no han aceptado a su niño en el cole por no poder atender sus necesidades. Claro. Y esa madre quedarse como que le acaban de cerrar la puerta en la cara porque no pueden atender a su hijo, porque es demasiado movido, porque es demasiado bla, 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 doblemente excepcional. Altas capacidades más trastorno del espectro autista. Todos los demasiados que quieras agregar ahí. Y no lo quieren en los coles. Entonces, dejamos desatendido a un muchachito porque no hay preparación, porque realmente te lo quieres quitar de encima. Yo quiero ser mal pensada ya, porque ya no entiendo las cosas. Entonces, actualización, por favor, porque si es verdad que la educación siempre empieza en casa, por supuesto la base la tenemos desde casa, pero el cole la ayuda fuera de casa. Sí, y en este caso en España, que no permiten el homeschool, pues entonces, ¿qué van a hacer con esa criatura? Exacto, exacto. Bueno, María, pues se nos ha acabado el tiempo. Me encantó esta charla. Esta charla fue intensa y se me fue muy rápido. Sí, a mí también. Termínanos con una de tus maravillosas frases. Pues simplemente yo diría a las mamás, a los papás, que escuchen a sus hijos, que crean a sus hijos, que ayuden a sus hijos a poder tener su desarrollo integral para que puedan ser personitas felices. Si en el cole o en actividades extraescolares no lo tienen, que sigan buscando porque ellos necesitan poder desarrollarse como les pertenece, con todos sus perfiles en orden. Muchísimas gracias, María. Gracias a todos por acompañarnos. Síganos en nuestras redes. María Montero Villalba, una mamá doblemente excepcional, y Paulina Ontiveros, mamá pseudo normal. Nos vemos el próximo martes. Bye bye.